Imagina un coloso de acero de 400 metros de largo, más largo que incluso la famosa Torre Eiffel, la cual solo mide 300 metros, cargado con 20.000 contenedores de material pesado y variado, surcando las aguas del Pacífico. Es una maravilla de la ingeniería moderna, capaz de desplazar miles de toneladas gracias a motores que generan la potencia de una pequeña ciudad. Sin embargo, este titán tiene un talón de Aquiles, un enemigo invisible, microscópico al principio, pero capaz de doblegar su fuerza y llevar a la quiebra a la empresa propietaria. Hoy, realizaremos un análisis detallado, profundo y minucioso acerca del por qué ese color rojo es capaz de marcar la gran diferencia entre el éxito de toda la economía del mundo y un terrible desastre logístico, el cual costaría, aparte de millones, vidas humanas. Analizaremos la física del fluido, la química de los biocidas y la historia acerca de cómo un simple pigmento cambió el destino de los imperios a lo largo de la historia. Para entender esta solución al gran problema, primero debemos comprender la magnitud e implicaciones de este mismo. En el agua, nada permanece limpio por mucho tiempo. Este proceso se conoce científicamente como biounfolding o incrustación biológica, lo que sería como crear un arrecife artificial. A los pocos minutos de que un casco limpio, recién salido del dique seco con su pintura impecable, toca el agua, se desencadena un proceso silencioso e imparable. No es una invasión frontal, sino una colonización por etapas, tan metódica y eficiente como el despliegue de un ejército. Es la historia de cómo la vida reclama cualquier superficie, y el acero de un barco no es la excepción, sino un territorio virgen y muy apetecible. Antes incluso de que llegue la vida, llega la química. En cuestión de minutos, una lluvia invisible de macromoléculas orgánicas disueltas en el agua marina, proteínas, lípidos, polisacáridos, se absorbe a la pintura. No se ven, pero crean una película molecular pegajosa. Es el equivalente a esparcir tierra y abono en un campo antes de sembrar. Esta capa cambia la carga electrostática y la energía superficial del casco, transformándolo de un material extraño y antinatural en un sustrato más atractivo y reconocible para los primeros colonizadores biológicos. Las primeras tropas en llegar son las bacterias. En cuestión de horas, atraídas químicamente por este sustrato, ahora nutritivo, millones de ellas se adhieren. No se limitan a pegarse, son ingenieras. Comienzan a secretar una matriz extracelular polimérica, EPS, una sustancia viscosa y azucarada que las une entre sí y a la superficie. Es el inicio del biofilm, o biopelícula. Esta capa, de apenas unas micras de espesor, es un limo resbaladizo e incipiente. Pero su importancia es monumental. Estabiliza el entorno para sus creadoras, las protege de depredadores y, lo más crucial, actúa como un pegamento biológico universal y una esponja de nutrientes. A este consorcio bacteriano se unen rápidamente las microalgas, como las diatomeas. Estas son fotosintéticas, es decir, convierten la luz del sol y el CO2 en energía y materia orgánica. Su llegada es un cambio de juego. Transforman el biofilm de una simple copa pegajosa en un ecosistema autosuficiente en miniatura. Ahora hay producción primaria de alimento directamente en el casco. El biofilm se enriquece, se espesa y se vuelve más complejo. Es el equivalente a que una aldea pionera descubre agricultura y comienza a prosperar, atrayendo a nuevos pobladores. Luego de semanas, el biofilm maduro emite una firma química inconfundible. Es una señal para el plancton larval que flota a la deriva en el océano. Larvas de percebes, mejillones, briozoos, hidrozoos y algas macroscópicas que han pasado días o semanas en su fase de dispersión son atraídas como polillas a la luz. Para ellas, encontrar un sustrato adecuado es una cuestión de vida o muerte. Si no se asientan, morirán agotadas. Aquí ocurre la transición definitiva. Tomemos el caso del percebe, el arquitecto más temido. Su larva, llamada Cypris, es un minúsculo buscador de propiedades. Pasea por el biofilm, con sus antenas, evaluando la rugosidad, la química y la presencia de otros percebes. Cuando elige su parcela, ejecuta un acto de alquimia biológica. Secreta una proteína que, al contacto con el agua de mar, se polimeriza formando un cemento biológico. No es un adhesivo cualquiera, es uno de los más potentes de la naturaleza, resistente al agua, a la temperatura y a la fuerza de cizallamiento. Se fija de por vida. A partir de ese momento, muda su exoesqueleto larval y comienza a construir su fortaleza de carbonato cálcico, su cono protector. Con los primeros percebes y mejillones establecidos, el proceso se acelera. Su mera presencia modifica aún más el flujo de agua y la disponibilidad de nutrientes, creando nichos para otras especies. Las algas verdes filamentosas se enraizan. Los briozoos, animales coloniales que parecen musgo, extienden sus delicados filtradores. Los hidrozoos, primos de las medusas, forman pequeños arbustos urticantes. ¿Por qué esto es un desastre financiero?
Aquí entra la mecánica de fluidos. Un casco está diseñado para ser hidrodinámico. Debe cortar el agua con la menor resistencia posible. Los percebes rompen el flujo laminar del agua, creando turbulencia. Esta resistencia se conoce como arrastre por fricción. Según estudios de ingeniería naval, una capa de solo 1 milímetro de espesor de algas puede aumentar el arrastre en un 15%. Si permitimos que crezcan percebes, la resistencia puede aumentar hasta en un 60%. Ahora imagínate un ejemplo real, donde no solo hay 1 milímetro de algas, sino ya centímetros con los montones de percebes incrustados. Esto para un buque carguero significa que el motor debe esforzarse mucho más para mantener la misma velocidad, consumiendo toneladas adicionales de búnker, combustible pesado, cada día. Cabe mencionar que también los veleros sufrían de este problema, ya que con el tema antes mencionado de fricción, estos eran ralentizados. Esto generaba problemas, ya que al depender del viento, si este no tenía la fuerza suficiente para empujar los veleros, podía dejar varados en medio del extenso mar a toda una tripulación. En un mercado global donde los márgenes de ganancia son mínimos, el biofolding es el enemigo número 1 de la rentabilidad. No solo por las pérdidas económicas, sino el peligro de perder valioso personal. La lucha no empezó con el acero. Los antiguos fenicios, griegos y romanos ya sufrían este problema. Sus barcos de madera eran devorados por el teredo navalis, un molusco conocido como la bromilla o el gusano de los barcos, que perforaba la madera hasta hundir la nave. Durante siglos se utilizaron mezclas de brea, alquitrán y azufre. Era una solución pegajosa y poco eficiente. Sin embargo, en el siglo XVI, la Royal Navy británica experimentó con algo radical: el forrado de cobre. El cobre, al estar en contacto con el agua salada, crea una reacción química que libera iones tóxicos para los microorganismos, pero inofensivo para el flujo del agua. Esto mantenía los cascos lisos. El resultado fue histórico. Durante las guerras napoleónicas, los barcos británicos eran significativamente más rápidos que los franceses o españoles, cuyos cascos estaban cubiertos de algas. Esta velocidad extra, causada por la reducción de la fricción, era una inmensa ventaja táctica, ya que se les permitía ser quienes dictan las condiciones en el combate, mejorar el posicionamiento para las ráfagas de cañón y, finalmente, ser quienes dominen los océanos. El tono rojizo del cobre oxidado se grabó en la mente de los ingenieros navales de la época como el color de la victoria y la eficiencia. Es fascinante pensar cómo una simple reacción química pudo decidir el destino de naciones enteras. Si te está gustando este viaje por la historia y la tecnología naval, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana. ¿Sabías que el cobre es tan valioso que los piratas preferirían capturar barcos británicos solo para desmantelar el forrado del casco? Cuéntanos en los comentarios qué otro detalle de los barcos antiguos te gustaría que investiguemos. Tu like nos ayuda a que este conocimiento llegue a más personas. Con la transición de la madera al hierro y luego al acero en el siglo XIX, el forrado de cobre puro se volvió un problema. El contacto directo entre el cobre y el hierro en agua salada provoca corrosión galvánica, una reacción eléctrica que causaba una destrucción muy rápida del hierro. Aquí nació la pintura anti-fouling. Los químicos desarrollaron una pintura que suspendía partículas de óxido de cobre en una matriz aglutinante, solucionando el problema de la destrucción del hierro. Este pigmento era naturalmente rojo terroso, lo que causó la total consolidación del color rojo en la industria y lo convirtió en una costumbre. ¿Cómo funciona hoy en día? Existen dos tipos principales de tecnologías en esa franja roja. Pinturas de contacto. Lixiviación. Estas liberan biocidas lentamente a medida que el agua pasa. Pinturas autopulimentantes. Esta es una maravilla de la ingeniería. La pintura está diseñada para desgastarse capa por capa, de forma controlada, mientras el barco navega. A medida que la capa exterior se ensucia o pierde potencia, la fricción del agua la desprende, revelando una nueva capa de biocida fresco y una superficie perfectamente lisa. Aunque a día de hoy podemos fabricar pintura de cualquier color, el rojo sigue siendo el estándar por razones prácticas, que van más allá de la química o una simple tradición. La línea de flotación. La franja roja ayuda a marcar visualmente la línea de carga. Un barco tiene diferentes marcas, como el disco de Plimsoll. El contraste del rojo contra el color del casco superior, generalmente negro o azul, permite a los operadores del puerto ver de un vistazo si el barco está sobrecargado o si la carga está mal distribuida. Inspección submarina. El rojo por encima de cualquier otro color es un color que ofrece un alto contraste bajo el agua. Cuando los buzos o ROVs, vehículos operados remotamente, inspeccionan el casco en búsqueda de grietas, corrosión o daños por choques, el fondo rojo facilita enormemente la identificación de anomalías que en un fondo azul, verde o negro serían invisibles. Estamos entrando en una nueva era. El óxido de cobre, aunque efectivo, tiene un lado oscuro y es su impacto ambiental.
El exceso de cobre en los sedimentos de los puertos puede afectar a la vida marina local. Por ello, la ingeniería naval está buscando constantemente alternativas en la naturaleza. Esto se busca en pro de desarrollo sostenible. Esto no significa que le quedan pocos días a nuestra franja roja. Se están desarrollando pinturas hidrofóbicas de silicona. Estas no usan venenos, sino que son tan extremadamente lisas que nada puede pegarse a ellas. Es la misma tecnología inspirada en la piel del delfín y del tiburón. Estos recubrimientos reducen la fricción a niveles nunca antes vistos, permitiendo que barcos gigantes se deslicen consumiendo hasta un 10% menos de combustible, sin usar químicos tóxicos. Sin embargo, estas pinturas son muy caras y delicadas, por lo que el clásico rojo de cobre sigue siendo el rey del mercado por su relación costo-beneficio. La próxima vez que veas un barco en el horizonte, no verás solo una máquina de transporte. Verás el resultado de alrededor de 3.000 años de aprendizaje, ensayos y errores. Verás una lucha constante de la humanidad contra la hostilidad de nuestro entorno. Esa franja roja es un testamento a nuestra capacidad de adaptación e ingenio que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Es la unión de la química, la física y la economía global. No es solo un capricho de los dueños de los barcos. Es lo que permite que los productos que usas a diario lleguen a tu puerta de una manera económica y segura. Es una manera de recordarnos que algunas veces, los avances, por muy sencillos que sean visualmente, tienen por detrás todo un gran trabajo de generaciones de científicos e ingenieros. Si has llegado hasta aquí, ahora eres parte de ese pequeño porcentaje de personas que miran el mundo con otros ojos, entendiendo la ciencia detrás de lo cotidiano. Si este video te ha aportado valor, compártelo en tus redes sociales. La curiosidad es el motor del progreso. No olvides revisar nuestros otros videos sobre las grandes obras de ingeniería y otros temas más. ¿Crees que en el futuro los barcos dejarán de ser rojos para adoptar nuevos materiales? Te leo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima aventura naval.